Diputada Maica Ortega Aguiluz, presidenta de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo. El suscrito, diputado local Jorge Miguel García Vázquez, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de esta 63ª legislatura. Con fundamento en el artículo 47, fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Hidalgo y correlativos 225, fracción cuarta, 124, fracción segunda y 125 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, me permito someter a consideración del Pleno de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la ley que regula las casas de empeño para el Estado de Hidalgo, de conformidad con la siguiente exposición de motivos. Las casas de empeño se han convertido en una fuente muy recurrida por la ciudadanía que necesita un préstamo para cubrir sus necesidades, alguna urgencia o para tener acceso a la disposición de efectivo. Por tal motivo, estos establecimientos se han ido incrementando sin regulación jurídica en el Estado de Hidalgo. Al referirnos al término de casas de empeño, hablamos de un crédito prendario como lo conocemos actualmente. Esta forma de préstamo tiene su origen en Europa a principios del siglo XV. Los iniciadores del préstamo prendario fueron los franciscanos quienes buscaron apoyar a la gente pobre para reunir dinero para pagar sus impuestos. En esa época, a las casas de empeño se les conocía como Montepío, que significa caja de piedad, ya que se trataba de una especie de caja metálica y era un acto piadoso que consistía en ayudar a los más necesitados. En México, las casas de empeño han venido funcionando desde el siglo XVII, cuando se funda el Real Monte de Piedad de Ánimas de la Nueva España, concebidas como instrumento de socorro, auxilio, misericordia y piedad para la población más desamparada mediante la celebración de contratos de mutuo con intereses y garantías prendarias que se crearon como instituciones de asistencia privada, reguladas por las leyes de asistencia privada de carácter local y supervisada por las juntas de asistencia privada. En el Estado de Hidalgo, las casas de empeño aparecen en Tula. En un principio surgieron como un medio para realizar acciones en beneficio de la sociedad, asistiendo a las personas de bajos recursos a través de préstamos o apoyando a aquellas que requerían recursos monetarios de inmediato. En la actualidad, una de las opciones que nos permite tener dinero de manera rápida es el crédito prendario, ofrecido a través de las casas de empeño. El crédito prendario es dejar algo en prenda como garantía del cumplimiento del compromiso o de la devolución de un préstamo. Actualmente la Profeco es la encargada de llevar a cabo el programa de verificación a los establecimientos que ofertan al público contratos de mutuo con interés y garantía prendaria. Asimismo, se estableció un registro público en el que deberán inscribir las casas de empeño y los formatos de sus contratos de adhesión que celebren con sus clientes. 2. De acuerdo con el registro emitido de la Profeco, el total de casas de empeño que están registradas a nivel nacional es de 6.787. En el Estado de Hidalgo son 102 las casas de empeño que se encuentran registradas ante la institución antes mencionada. 3. La Profeco Delegación Hidalgo, hasta el día 24 de agosto del año 2017, se encuentran registradas oficialmente 102 casas de empeño en toda la entidad. A partir del año 2014 se registró la primera casa de empeño. En el 2015 se registraron 86, en el 2016 se registraron 13 y en el 2017 únicamente 2. En el Estado de Hidalgo, las casas de empeño se encuentran establecidas en 19 municipios, los cuales son Actopan, Pachuca, Tulancingo, Mineral de la Reforma, Tizayuca, Tepeji, Mixquiahuala, Huejutla, Ixmiquilpan, Zimapán, Apan, Tula, Tlaxcuapan, Emiliano Zapata, Tijalaquia, Progreso, Huichapan y Zacualtipan. El 80% de las casas de empeño se encuentran ubicadas en los municipios de Pachuca, Mineral de la Reforma y Tulancingo. A pesar de que estos establecimientos son reconocidos como fuentes de financiamiento alternativo, no cuentan con una regulación jurídica específica. Su actividad
solo es monitoreada y supervisada por la Procuraduría Federal del Consumidor. En este sentido, la Profeco se limita a proporcionar consejos prácticos para elegir la mejor opción en cuanto a casas de empeño, y en materia de quejas informa que los principales motivos de reclamación son el incumplimiento en la entrega del bien, la negativa a la entrega del mismo, que no respetan los términos del contrato, negación a la bonificación o devolución de la cantidad, negación al pago, pérdida o deterioro de la prenda, cobro indebido o servicio deficiente. Ni la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ni la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUCEF, tiene injerencia alguna en este ámbito. Si bien es cierto que la legislación sobre protección al consumidor en vigor previene que el registro de esos contratos, en tanto se consideren contratos de adhesión, es competencia de la Profeco, esta función debería de trasladarse a la CONDUCEF, en tanto que el préstamo prendario es finalmente un servicio financiero. Para los mexicanos existen dos sistemas financieros reconocidos: el formal, que suele estar casi siempre fuera de su alcance por el difícil acceso a los créditos bancarios, y el informal, que se desarrolla en un ámbito que comúnmente carece de supervisión y pasa inadvertido en registros y estadísticas oficiales. De acuerdo con la CONDUCEF, la Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, ha establecido que las casas de empeño no se pueden considerar formales al no estar reguladas o supervisadas por alguna autoridad financiera. La situación es muy grave y sigue empeorando, lo que ha obligado a más de 11 millones de familias que carecen de perfil crediticio financiero, que no tienen otra alternativa que pedir dinero prestado a este tipo de negocios, casi de manera sistemática y permanente, para poder satisfacer y resolver urgencias que no admiten espera, a pesar de que las tasas de interés son excesivamente altas y en muchos casos los ignorantes suelen perder su escaso patrimonio y en consecuencia empeorar su crítica situación económica. Según datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015, a la respuesta de la pregunta: si tuviera hoy una urgencia económica igual a la que gana o recibe en un mes, ¿usted podía pagarla con la venta o empeño de un bien? Las personas que más empeñan bienes son un jefe o jefa de familia con un 44%. De ahí le sigue la esposa o el compañero con un 41%. Es por ello que en el estado de Hidalgo debe atender con especial interés este tipo de actividad que llevan a cabo las casas de empeño, pues es evidente la falta de supervisión, así como el desorden que impide el ahorro y la pérdida de los bienes e ingresos de muchos hidalguenses. En otro contexto, existe un problema en cuanto a la posesión de un bien, es decir, cómo saber si el objeto empeñado no es robado, ya que actualmente las casas de empeño no exigen como requisito para empeñar algún documento como facturas o notas que comprueben la procedencia legítima de las prendas que reciben, y al no existir alguna autoridad que exija a las casas de empeño un reporte de los objetos empeñados, estos establecimientos optan por recibir cualquier artículo sin importar si son robados. Por lo tanto, en algunas entidades federativas como Chiapas, Yucatán, Guanajuato, Coahuila, Tabasco, entre otras, han realizado algunos esfuerzos legislativos para crear el marco jurídico en la materia en sus respectivas jurisdicciones. No obstante, la mayoría de los estados carece de normas que controlen el funcionamiento de este tipo de establecimientos. A la fecha, las casas de empeño siguen constituyéndose sin marco legal que autorice su establecimiento. Con el propósito de combatir las irregularidades, se propone la creación de una ley con el objeto de regular la apertura, instalación y el funcionamiento de dichos negocios establecidos en el estado de Hidalgo, y como principal objetivo lo siguiente: a. La creación de una base de datos de los artículos empeñados por parte del Estado, para poder tener un mejor control sobre la procedencia de las prendas dejadas sin garantía, así como el registro de las personas que van a empeñar y de las personas que desempeñan o compran los objetos empeñados. B. Los establecimientos exijan, como un requisito para poder empeñar un artículo, un medio de comprobación como lo es la factura, nota o algo similar para comprobar la propiedad legítima y así evitar
C. Permitir que las prendas dejadas en las casas de empeño que sean robadas puedan ser recuperadas por sus legítimos propietarios. D. Asimismo, establecer la obligación a cargo de las casas de empeño de presentar a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo un reporte mensual del registro de todas las operaciones realizadas en ese periodo, con la finalidad de detectar aquellos bienes empeñados cuya procedencia es ilícita, todo ello en beneficio de la sociedad. Si bien es cierto que las operaciones de las casas de empeño actúan como prestadoras de servicio que realizan contratos y operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria de manera profesional o habitual, son actividades comerciales reguladas por las disposiciones mercantiles emitidas exclusivamente por el Congreso de la Unión y a través de las normas oficiales como la NOM 179 SCFI 2007. También es cierto que los estados tenemos atribuciones para regular el funcionamiento mediante la tramitación de permisos. Así, ha quedado sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al momento de deliberar sobre los conflictos de competencias derivados de la pretensión del legislativo sonorense al emitir disposiciones en este sentido que fueron impugnadas ante el órgano de control constitucional. Derivada de su resolución surgió una tesis que fue publicada en el Semanario Judicial de la Federación, que se transcribe a continuación. Época, décima época. Registro 2955. Instancia, primera sala. Tipo de tesis, aislada. Fuente, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro noveno, junio de 2012. Tomo 1. Materias. Constitucional, tesis primera, página 255. Casas de empeño. La facultad de los congresos locales para regular el permiso que el establecimiento mercantil debe obtener para ofrecer al público la celebración de contratos de mutuo con interés y garantía prendaria no invaden las atribuciones del Congreso de la Unión. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la tesis primera del rubro Bases de Operación de las Casas de Empeño del Estado de Sonora, la ley relativa y su reglamento son inconstitucionales, que de la interpretación teleológica de los artículos 75, fracción 10 del Código de Comercio y 65 bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, se advierte que el fin del legislador fue disponer de todas las personas físicas comerciantes y las sociedades constituidas conforme a la legislación mercantil que celebran habitualmente contratos de mutuo con interés y garantía prendaria distintas a las entidades financieras con regulación especial, se rijan por la referida legislación en cuanto a requisitos, autoridad encargada de supervisarlos y vigilarlos, la información a la vista de los consumidores y la imposición de sanciones, entre otras cuestiones. Por virtud de su carácter de comerciantes y el fin del lucro de la actividad que realizan, conclusión que es acorde a los artículos 79, fracción 10 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que el Congreso Federal tiene la facultad para legislar en materia de comercio y que las entidades federativas no pueden atribuirse competencias que la Ley Suprema otorga expresamente a la Federación. Sin embargo, si bien es cierto que conforme a dicho criterio las sociedades mercantiles que funcionan como casas de empeño realizan actos de comercio y, por tanto, les aplica la regulación federal en relación con el contrato de mutuo con interés y garantía prendaria que celebran con los usuarios de este servicio, también lo es que con ello no es obstáculo para que los congresos locales estén facultados para regular en sus estados el permiso que el establecimiento mercantil debe obtener para ofrecer al público la celebración de dichos contratos, pues esa facultad, conforme al artículo 124 constitucional, no se otorga expresamente por el Congreso de la Unión y, por tanto, no se invaden atribuciones de este. Amparo en revisión 6787/2011, servicios prendarios del Centro SADCB, 7 de marzo de 2012, 5 votos, ponente Olga Sánchez Cordero de García Villegas, secretario Ricardo Manuel Martínez Estrada.
Nota: la tesis aislada número 23/2011 citada aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena en el tomo número 23 de febrero de 2011, página 609. Por lo tanto, capítulo 1, disposiciones generales, artículo primero. La presente ley es de orden público e interés social, de observancia general y de aplicación en el territorio del Estado de Hidalgo, y tiene como objeto establecer las bases para la expedición del permiso estatal, así como regular la apertura, instalación y funcionamiento de todos aquellos establecimientos que, en forma habitual o profesional, realicen o oferten al público contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria, así como establecer las medidas tendientes a evitar que sean depositados artículos de procedencia ilícita. Las instituciones de asistencia privada se regirán por su propio ordenamiento. Artículo 2. Son sujetos de la presente ley las personas físicas o morales que tengan como actividad mercantil ofertar al público la celebración de contratos de mutuo con interés y garantía prendaria a través de las llamadas casas de préstamo o empeño. Artículo 3. Los sujetos mencionados en el artículo anterior deberán obtener la autorización de la Secretaría de Finanzas Públicas del Estado de Hidalgo para su instalación y funcionamiento. Artículo 4. Para los efectos de esta ley se entenderá: 1. Casas de préstamo o empeño, los establecimientos en los que en forma habitual o profesional realicen o oferten al público contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria. 2. Empeño, proceso por el cual el pignorante hace entrega de un bien mueble en la calidad de prenda como garantía de pago de una suma de dinero recibida. 13. Artículos empeñados, bienes muebles otorgados en garantía por su legal propietario a una casa de empeño en virtud de un contrato de mutuo con interés prendario. 4. Contrato de mutuo con interés y garantía prendaria. Es el contrato que realiza la casa de empeño, permisionada por el Ejecutivo Estatal y que registra ante la Procuraduría Federal del Consumidor, y mediante el pignorante y la casa de empeño se sujetan a las cláusulas que lo integran. 5. Secretaría de Finanzas Públicas del Estado de Hidalgo. 6. Ley que regula la instalación y el funcionamiento de las casas de empeño en el Estado de Hidalgo. 7. Permisionario solicitante, persona que solicita permiso para autorizar una casa de empeño. 8. Permiso, constancia escrita emitida por la Secretaría mediante la cual se autoriza la apertura, instalación y funcionamiento de las casas de empeño. 9. Almoneda, lugar donde se exhiben las prendas para su venta. 10. Pignorante, persona que solicita un préstamo con garantía prendaria. Y 11. Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. Esta ley que el día de hoy presento ante esta soberanía contiene 32 artículos divididos en 10 capítulos, que son: capítulo 1, las disposiciones generales; capítulo 2, que habla de los permisos; el capítulo 3, que habla de la modificación del permiso; el capítulo número 4, que habla de la revalidación del permiso; el capítulo 5, reposición del permiso; el capítulo 6, que establece los requisitos de funcionamiento; el capítulo 7, que establece lo que son los requisitos de las casas de empeño; el capítulo 8, que establece la inspección y la vigilancia; el capítulo 9, que establece las sanciones; el capítulo 10, que establece la improcedencia ilícita de la prenda; y obviamente contiene 2 artículos transitorios que establecen que el primero, que la presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Hidalgo; y segundo, las casas de empeño que se encuentren en funcionamiento dispondrán de 120 días después de que entre en vigor la presente ley para tramitar su permiso de funcionamiento ante la Secretaría y entregar a la Procuraduría el informe mensual correspondiente. Dado en el Estado Libre y Soberano de Hidalgo, el Congreso del Estado de Hidalgo, a los 19 días del mes de octubre del año 2017. Atentamente, el diputado Jorge Miguel García Vázquez, integrante del Grupo de